Levítico capítulo 16, verso 14. Es el pasaje base que hemos tomado para aprender este principio, cómo vivir bajo la protección de la sangre, y hemos estado aprendiendo los significados de la sangre, especialmente la sangre de Cristo, como nuestra sangre, como una figura, un ejemplo de cómo es que la sangre tiene tremendos beneficios y resultados en nuestra vida. Amén. Y comenzamos, esta parte de los 7 rociamientos aquí. Acompáñame con su vista en el texto y yo le doy lectura en voz alta. Tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental. Hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que hoy hable a nuestra vida de una manera muy clara. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, Señor. Dice, hablando ella misma, que la forma de vencer en estos tiempos y en los futuros será a través de la sangre del Cordero y del poder de la palabra. Recibimos tu palabra con esa seguridad, como hemos recibido la sangre de Cristo, que es la que nos dará siempre la victoria. En el nombre de Cristo, amén y amén. Aquí aparece este principio sobre el rociamiento que hacía el sacerdote, y lo tomamos también como un ejemplo, una figura de cómo el Señor Jesús 7 veces también roció su sangre, cumpliendo esta labor o esta función sacerdotal, este protocolo de expiación o de redención para el pueblo. Ahora el Señor Jesús, haciéndolo como dice el libro de Hebreos, una sola vez y para siempre, haciéndolo por nosotros. Y me quedé la semana pasada estuve hablando de estos rociamientos, toqué 2 rociamientos, el que tiene que ver con cuando le arrancan su barba de Isaías 56, dice la escritura que le arrancaron su barba y ahí fue un rociamiento más. Vimos el huerto del Getsemaní cuando suda gotas de sangre, vimos cuando sus pies fueron perforados, y me quedé como sus manos también fueron perforadas. Ya vimos también el de sus llagas en su espalda y en sus manos perforadas. Le dije que ahí rescatamos 3 cosas que la sangre de Cristo en este rociamiento hacía a favor de nosotros, y dijimos que las manos de Jesús fueron perforadas porque nos estaba devolviendo 3 cosas. Una, autoridad. Adán perdió autoridad en el huerto y las manos perforadas de Jesús estaban devolviéndonos esa autoridad que había perdido el primer Adán. La segunda cosa es que estaba redimiendo nuestras manos de las acciones malas que todos cometemos. En algún momento nuestras manos se ensucian de algo negativo, de algo dañino, y el Señor con sus manos perforadas nos estaba redimiendo, limpiando de cualquier clase de pecado, de mal que hubiera en nuestras manos. Y número 3, dijimos también que sus manos fueron perforadas para que pudiéramos ser habilitados para poder servirle. Una vez que su sangre limpia nuestras manos, nos habilita también para que podamos ejercer un servicio que le agrade a Él, porque la palabra dice que el anhelo de David
como debiera ser el anhelo de nosotros, es no presentarnos delante de Dios con las manos vacías. Que algún día llegaremos a su presencia y podamos llegar con nuestras manos llenas de servicio, que le servimos, que le dimos de nuestro tiempo, de nuestra capacidad, de nuestros recursos, y que no lleguemos con las manos vacías, de que nunca le servimos a Él. Así que la sangre de Cristo nos habilita para poder servir al Señor después de que nos ha limpiado. Así que la sangre, entonces, la sangre tiene cantidad de enseñanza en toda la Escritura. Le dije al principio de toda esta serie que aparecen por lo menos 700 referencias en la Escritura sobre la importancia de la sangre. Dijimos, ¿por qué? Porque en la sangre está la vida, pero también en la sangre está la vida de Dios. Si no hay sangre sana, no hay salud. Todo está en la sangre y todo depende de ella. Por eso tenemos que apropiarnos de la sangre de Cristo. Y en este rociamiento que tiene que ver con sus manos traspasadas, que nos vuelven a dar autoridad, que nos permiten servirle y que nos limpian, quiero aquí darle por lo menos las 7 palabras que tienen que ver con la sangre de Cristo en la Escritura. La primera, ¿por qué somos habilitados para poder servirle? Porque hay una palabra en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 18. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 18, que tiene que ver con esta realidad. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin contaminación. ¿De qué fuiste redimidos? ¿De qué fuiste rescatados? ¿Por qué fuimos rescatados o por qué fuimos redimidos? Por la sangre de Cristo. Esta es la primera palabra que tiene que ver con sangre, es redención. Redención tiene que ver con sangre y apunta siempre al sacrificio de Cristo. Y tú puedes ver que redimir significa volver a comprar algo o volver a rescatar algo de lo que tú fuiste dueño, algo que a ti te perteneció y que por alguna razón se perdió o lo perdiste, y que lo vuelves a recuperar, lo vuelves a obtener o lo vuelves a comprar. Hay una anécdota muy viejita de un niño que diseñó él y creó un pequeño barco. Y en alguna ocasión, cuando cerca de su poblado cayó una lluvia muy abundante y el río creció, el niño se puso a jugar con su barco y lo puso en el río y la corriente se lo llevó y lo perdió. Y en algún momento, después de semanas, el niño, andando en el pueblo, se metió a una tienda y vio en la vitrina su barco exhibido. Así que fue con el dueño de la tienda y le dijo: oiga, ese barco que está en la vitrina es mío. El dueño de la tienda le dijo: pero yo lo compré. Yo no sé cómo puedes decir que es tuyo, pero ese barco yo lo compré a una persona. Así que si tú quieres volver a tener ese barco, lo tienes que comprar. Y aunque el niño había creado el barco y lo había diseñado, si él quería volver a tener ese barco, tenía que comprarlo. Así que el niño fue con su papá y le pidió al papá que le ayudara con ese dinero para recuperar su barco, su creación maravillosa. Fue y lo compró, le pagó al señor de la tienda, y cuando tenía el barco en sus manos le dijo: eres doblemente mío. Una, porque yo te crié, y la otra, porque te compré. Ese es un ejemplo de lo que es redención. Lo que está haciendo el Señor Jesús a través de su preciosa sangre es que nos está comprando. Ya nos creó, ya nos formó, pero por alguna razón nosotros
nos perdimos en la vida, tomamos X camino, y lo que hace el Señor a través de su sangre es que te redime y te compra y te hace otra vez de su propiedad. Amén. Eso es lo que hace la sangre. Una vez que llega a tu vida, lo que hace la sangre es que constantemente comienza a darte esa sensación de pertenencia a tu Creador. Constantemente te sientes propiedad de Él. Mire, lo va a aprender más en Éxodo capítulo 8. Acompáñame por favor a Éxodo capítulo 8. Verso 23, 22 y 23. Y aquel día yo apartaré, diga conmigo, yo apartaré la tierra de Gosén en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra. Y yo pondré redención, ahí está la palabra, redención entre mi pueblo y el tuyo, y mañana será esta señal. Amén. ¿Qué es lo que hace la sangre de Cristo? ¿Qué es lo que hace esta redención? Mire, lo primero que tiene que entender usted aquí es que la palabra Gosén en hebreo quiere decir acercarte o me acercaré a ti. Pero lo que está diciendo el texto es que Dios está hablando y dice: la tierra de Gosén, ese territorio que no tiene absolutamente nada de atractivo, yo lo voy a hacer atractivo. ¿Por qué? Porque yo lo voy a apartar para mí. Yo lo voy a separar para mí. ¿Por qué? Porque yo me acercaré a Gosén, yo estaré en Gosén, y eso va a ser una señal. ¿Qué iba a ser la señal? Que Gosén iba a ser un territorio apartado por Dios. Iglesia, tu casa está apartada por Dios. Tu familia, Dios la apartó para Él. Amén. A veces no nos damos cuenta de eso, pero en la medida que vas avanzando en la vida y que te vas dando cuenta de lo que oramos hace un momento cuando dimos gracias por las cosas que nunca nos sucedieron. Mire, yo le he dado testimonio de mi niñez y lo hago siempre porque sé que muchos nos identificamos con esas partes de mi vida. Y si no lo pasó usted, dele gracias a Dios porque usted nunca pasó por lo que yo pasé. Pero cuando era un niño, mi abuela era muy borrachita. Dé gracias a Dios porque usted no tiene una abuela borrachita. Y tomaba pulque casi todos los días. Y cuando iba al mercado, en contraesquina del mercado había una pulquería. Entonces ella se metía, me llevaba a mí que la acompañara al mercado, y ella se metía y los niños no podían entrar a la pulquería. No sé si ahora se pueda, pero en mi tiempo los niños no entraban a la pulquería. Y me dejaba en un banquito sentado allá afuera, mientras que ella estaba echándose sus menros, dicen en el barrio, el tlapehue. Y ahí era donde me dejaba sentado y vendían para llevar, despachaban, había una ventanita y ahí era para llevar. Yo estaba ahí sentadito y pasaba la gente a comprar pulque. Y si hay algo que me molesta, si algún día me felicita por cumpleaños o por el día por lo que usted quiera, por pastor, nunca me agarre los cachetes, por favor. Porque cuando estaba yo ahí sentado, iba la gente a comprar y ¡ay, qué bonito gordito! Y me apretaban los cachetes. Y yo estaba ahí sentado y a ver a qué hora sale mi abuela. Y perdía la noción del tiempo. Porque tú sabes que cuando las personas están tomando, no agarran la onda, están en su mundo. Y yo allá afuera sentado y yo decía, y un día le dije, abuela, ¿cómo nunca pensaste que me pudieron robar? Digo, ¿quién se va a robar un niño como yo, verdad? Pero alguien para algo me pudo haber robado. Horas estaba yo ahí afuera sentado. Y pasaba alguien y, ¡ay, qué niño tan gordito! Y me apretaban los cachetes.
Desde ahí aborrezco que me aprieten los cachetes, porque me acuerdo cuando mi abuela me dejaba ahí sentado solo. Por eso le dije, dé gracias a Dios que usted nunca pasó por eso. Y yo creo que debiéramos hacer un día una reunión, un servicio en el que todo el servicio sea agradecer por lo que nunca pasamos. ¿Quién puede decir, yo no pasé por una violación? Ay, gracias, Señor. Yo no pasé por una prisión. Yo no pasé por un quirófano. Yo no pasé por cantidad de cosas. Que llegue el momento en el que tienes que decir, gracias, Señor, que no pasé por lo que pasó el pastor César cuando era niño. Amén. ¿Por qué? Porque entiendes que fuiste apartado, fuiste separado por Dios, como la tierra de Gosén fue apartada, separada por Dios. Y dice la Escritura precisamente que es ahí donde Dios está hablando y dice, yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo, mañana será esta señal. La redención de la sangre era la señal de que el pueblo de Israel en Gosén tenía una protección. Por eso le estoy enseñando cómo vivir bajo la protección de la sangre. Esta gente estaba protegida. La plaga de las moscas, usted sabe que Belcebú significa el señor de las moscas. Esa plaga de moscas eran espíritus inmundos. Pero sucedía que el único lugar donde no había moscas era en la tierra de Gosén. ¿Por qué? Diga conmigo, porque estaba cercado, porque había un cordón de sangre, porque había un hilo de redención, porque había un rojo carmesí que no permitía que las moscas entraran ahí. Y como le dije un día a la iglesia entre semana, y no tenían que poner sus bolsitas con agua para que se espantaran las moscas, ni sus botellas con agua en la puerta. No tenían que hacer nada de eso, ni esas cintas. Espero que nunca usted haga eso, de poner esas cintas pegamento donde las moscas se achicharran ahí, se mueren y se fosilizan, y está esperando a ver a qué hora se me cae algo de eso. Espero que nunca usted haga esas cosas que hacen la gente porque se le ocurre. Mejor marque su casa con la redención de la sangre de Cristo. Marque su familia, marque sus cosas, marque lo que Dios quiere tener una relación con ello, donde Dios se quiere acercar. Y mire, mucha gente, cuando hablamos de cosas materiales como casa, coche, trabajo, negocio, se les hace extraño que soltemos el poder de la sangre sobre esas cosas. Pero tú ves que Dios se glorificaba de esa manera, y era como el pueblo de Israel notaba la diferencia. En mi casa las cosas son distintas que allá afuera. En mi casa tengo una tremenda seguridad. En mi casa me siento protegido, bendecido. Salgo de mi casa y comienzo a sentirme inseguro. ¿Cuántos dicen amén? Solo los hippies decían, mis amigos son mi familia. La casa es normativa. Allá afuera está el ambiente mejor que en mi casa. Solo los hippies. Espero que nadie haya sido hippie aquí en el pasado. Los chamacos no saben ni qué es hippie, pero los hippies fue una generación con una mentalidad que atacaba los modelos tradicionales de papás, de familia, de casa, de valores, de principios, y preferían hacer como unas hippies y vivir fuera de sus casas sin bañarse, mugrosos, sin hacer nada, para sentirse libres, sentirse felices. Pero la palabra de Dios no enseña eso. Los vagabundos no van a ningún lado ni logran nada. Y Dios tiene expectativas sobre cada uno de nosotros, porque Él te creó a ti, porque Él te formó a ti, porque Él te ha redimido, y espera que tú puedas alcanzar esa expectativa para la cual te creó. Amén. ¿Cuántos saben la diferencia entre termostato y termómetro? Es algo muy sencillo. Fácilmente me van a ayudar los muchachos que van a la primaria, secundaria. ¿Cuál es la diferencia entre termómetro y termostato?
Ya no les pregunto a los mayores, pues nos pueden dar cátedra, ¿verdad? Pero los muchachos, ayúdenme. ¿Cuál es la diferencia entre termómetro y termostato? ¿Escucho? ¿Quién dice yo? No se esconda porque le voy a preguntar como en la primaria. Mientras más te escondes, más te preguntan. Mejor diga yo. ¿Cuál es? ¿Qué pasó? Por lo menos diga, son diferentes, hermano, hasta en apariencia. Un termostato es algo totalmente diferente en apariencia a un termómetro. Pero la diferencia, que es abismal, es que el termómetro solamente te da indicadores o significados de la temperatura que hay en el cuerpo. Y el termostato controla la temperatura. El termostato tiene un control. Eso no lo hace el termómetro. El termómetro solamente registra o te indica qué temperatura hay. El termostato sí regula y sí controla la temperatura. ¿Sabes qué era la redención aquí en Gosén? ¿Sabes qué función estaba haciendo la sangre aquí? Estaba regulando el ambiente de Egipto con el ambiente de Gosén. Estaba regulando lo que sucedía en un escenario con otro. ¿Para qué? Para que el pueblo pudiera notar la diferencia. Amén. No los veo muy convencidos. No sé si mi explicación de termostato estuvo correcta o no, pero no los noto muy convencidos. Otro pasaje ahí en Éxodo, pero capítulo 10. Vea usted esto, es que esto es sorprendente. Capítulo 10, verso 22 y 23. ¿Ya lo tiene? Y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días. Mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. ¿Qué sucedía? Fíjese qué interesante. En todas las casas de los egipcios había tinieblas y oscuridad. No porque no pagaron la luz, porque esta es una luz sobrenatural. Escuche, ¿cómo te explicas que dice la Biblia que en todo Egipto había tinieblas y oscuridad, y solamente en las casas de los hebreos había luz? La pregunta es, ¿era luz de lámparas, de velas o de quinqués o de lo que existiera en ese tiempo, antorchas? ¿Era esa clase de luz? Porque si esa fuera la clase de luz, no me diga que Egipto no tenía lámparas. No me diga que en Egipto no había antorchas. No me diga que en Egipto no había más recursos que entre los hebreos. Por supuesto que lo sabía, pero no era una luz natural. Era una luz sobrenatural, la luz de la sangre de Cristo. Yo le he enseñado a usted que antes que nosotros tuviéramos sangre en las venas, tuvimos luz. Porque la sangre comienza a aparecer hasta el capítulo 4. Entonces, ¿qué había antes? ¿Cómo fuimos creados? ¿Por qué entonces Adán y Eva, ellos tenían una vida totalmente distinta a lo que sucedió después del capítulo 4? Yo le he enseñado a usted por qué Jesús era la luz del mundo. Iglesia, nosotros literalmente somos luz. Amén. Y como me enseñó un amigo doctor, dijo, tenemos tanta energía que podemos darle energía a un edificio de 4 pisos. Yo le dije, ya quisiera yo por lo menos darle a mi casa, ¿no? Para no pagar la luz.
Pero, ¿por qué había luz en la casa de los hebreos y en los egipcios no? Era la luz de la sangre. Era la luz de la vida de Dios. Era el acercamiento que Dios les había prometido a través de la redención en sus casas, en la tierra de Gosén. Ahora, yo sé que cuando tú escuchas historias como esas y te haces preguntas de ¿por qué Dios hizo las cosas de esa manera? Acuérdate, lo que Dios quería era que ellos vieran una diferencia. Ahora, yo te pregunto a ti, ¿tú notas la diferencia en tu vida o no? ¿Notas la diferencia en tu familia o no? Algunos llegamos a Cristo ya grandes, algunos llegamos a Jesús en circunstancias complicadas, difíciles, y no nos tocó crecer en una familia cristiana. Yo digo, yo hubiera anhelado crecer en una familia que tuviera principios cristianos. Pero a veces platico con los hijos de familias cristianas que desde niños fueron cristianos y dicen, ay no, qué aburrido. Eso es crecer en una familia cristiana, qué aburrido. Y yo, ¿a poco hubieras preferido que te sentara en un banquito afuera de una pulquería? ¿A poco hubieras preferido que te bañaran arriba de un lavadero? Porque no tenían donde nos bañaran más que arriba de los lavaderos. Ahí pasaba toda la gente. No, hermano, una cosa tremenda. En el vecindario, en los lavaderos nos bañaban. Y yo digo, cuando tú dimensionas la importancia de cómo la sangre te marca, cómo la sangre marca un territorio, cómo la sangre marca una persona, dices, yo prefiero estar ahí que estar en Egipto, aunque tenga quinqué, velas, lámparas, sé que voy a estar en oscuridad. Aunque tenga todo en Egipto, sé que estaré en oscuridad. Porque lo único que es la verdadera luz es la sangre de Jesús. Pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Él era la luz del mundo, Él era la luz de la vida, y la vida era la vida de los hombres, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y entonces te das cuenta que lo que está sucediendo en Egipto era una verdad, con Juan capítulo 1. Es decir, que los egipcios tenían oscuridad, ¿sabes por qué? Porque amaban las tinieblas. Amén. Y Dios le dio al pueblo de Israel luz, para que la luz le permitiera ver lo que los demás no veían. Pero también le repito esto, la luz es maravillosa, pero también a veces es peligrosa. Porque la luz hace que se vean cosas de ti que no te gustaría que se vieran. Porque la luz refleja cosas de ti que no quieres que otros vean. Pero Israel lo aprendió ahí. Ahí comenzaron a ver lo que los egipcios no podían ver. Iglesia, estos territorios que Dios ha marcado, lo ha hecho con la redención de la sangre. Valorémoslo. Tratemos de estar ahí recibiendo cada uno de los beneficios de la sangre de Cristo. Y no vayamos por la vida como va el necio. El necio va por la vida sin reconocer a Dios en su vida. Dice la Escritura que el necio dice en su corazón, Dios no existe. Yo le he enseñado a usted que la palabra necio quiere decir tonto o estúpido. El tonto dice, Dios no existe. Cuando tú escuchas a alguien que dice Dios no existe, es un tonto. Gracias por ese amén. Pensé que todos iban a decir amén. Pero así debe ser. Dijo Oscar Wilde, el escritor del retrato de Dorian Gray, un dramaturgo inglés, dijo Oscar Wilde, hay tanto sufrimiento en las calles de Inglaterra como para creer que Dios existe. Y le contestó C.S. Lewis, el escritor de las Crónicas de Narnia, que era cristiano. Le contestó C.S. Lewis
El sufrimiento es el megáfono de Dios por el cual Dios despierta las almas adormecidas. Es el megáfono de Dios por el cual Dios despierta al mundo para que reaccione y se vuelva a Él. Amén. No podemos hacer lo que los egipcios hacían. Dios no existe. Que su Dios hace. No podemos hacer lo que el necio hace. Tenemos que reconocer que tenemos la luz de Dios en nosotros y que se nota a donde quiera que vamos, esa luz va por delante. Amén. Repita conmigo: yo tengo la luz de Cristo. Gloria a Dios. Acompáñeme por favor a otro pasaje más. Romanos capítulo 3, verso 25. Una palabra más. Estoy en un esparcimiento de la sangre, pero esto se me hace fundamental para entenderlo mejor. Romanos capítulo 3, verso 25. Dice la escritura así: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Esta segunda palabra es propiciación. Dice la escritura que si hay algo que hace su sangre es propiciación. ¿Qué es la propiciación? La propiciación, para que lo entienda mejor, el arca del pacto tenía una tapa arriba que era la tapa del propiciatorio. Esa tapa tenía dos querubines, dos ángeles, y esa tapa cubría, dentro del arca del pacto estaba, acuérdese usted, la vara de Aarón, las tablas de Moisés o los 10 mandamientos y una parte del maná. Y eso era cubierto por la tapa del propiciatorio. De ahí es de donde viene esta palabra que tiene que ver con sangre. Porque acuérdense que la sangre se rociaba sobre la tapa del propiciatorio del arca. Entonces, ¿qué quiere decir propiciación? ¿Qué quiere decir ser propicio? ¿Por qué la sangre tiene que ver con esta palabra? Y Romanos lo afirma y lo encuentras en toda la escritura. Porque la propiciación tiene que ver con que esa tapa representaba el que la ira de Dios se detenía contra el pueblo y salía de ahí favor y misericordia de Dios hacia el pueblo. Eso es lo que representaba y eso es lo que significa propiciación. Es que la ira de Dios es aplacada por el sacrificio de la sangre y que de ahí sale el favor de Dios hacia el pueblo. Cuando le decimos a Dios: sé propicio, Señor, sé propicio, le estamos diciendo: tu favor, Señor, es mejor que cualquier otra cosa en mi vida. Prefiero tu favor que mi talento. Prefiero tu favor que mis recursos. Prefiero tu favor que mi salud. Prefiero tu favor que mis cualidades y mis talentos. Eso es lo que le estamos diciendo a Dios. Amén. Y Dios espera que usted y yo reconozcamos en nuestra vida constantemente esto, que es la sangre la que te marca y te da ese favor para que puedas presentarte en cualquier lugar y en cualquier circunstancia con el respaldo de Él, con el apoyo de Él, con la seguridad de que lo que haces va a ser respaldado por Dios. Dicen que una vez un niño iba a la orilla del mar y mientras iba caminando se dio cuenta que muchas estrellas de mar estaban ahí en la orilla. El mar las estaba expulsando, las estaba echando hacia afuera, y mientras caminaba y las veía, comenzó a tomar las estrellas de mar y a aventarlas, regresarlas de nuevo al agua, porque el niño pensaba que si se quedaban ahí, en la medida que pasara más el tiempo y el sol les pegara más, morirían. Entonces eran cientos y miles de estrellas de mar que estaban siendo expulsadas, y el niño tomaba una y la regresaba, tomaba otra y la aventaba. En eso
pasó un hombre igual por la playa caminando y lo vio y le dijo: ¿qué haces? Estoy tratando de devolver las estrellas al mar, a su lugar. Y el hombre le dijo: es inútil, no vas a lograr nada, nada más te vas a cansar y no va a pasar nada, pero se van a morir si no lo hago. Le dijo: pero no sirve de nada. El niño tomó estrellas de mar en sus manos y las siguió aventando. Dijo: por lo menos estas van a vivir, por lo menos estas van a hacer la diferencia. ¿Sabes? Muchas de las cosas que tú y yo hacemos, que parecieran insignificantes para el mundo, que parecieran carentes de valor para muchas personas, cuando lo haces con el respaldo y el favor de Dios, sabes que habrá resultados, sabes que en algún momento habrá una cosecha, en algún momento habrá fruto, sabes que harán la diferencia, sabes que ahí se va a notar entre los egipcios y el pueblo de Israel, el pueblo que entiende la sangre, que entiende la luz, que entiende la redención, la propiciación para hacer lo que Dios le ha llamado a hacer, y los que no lo harán nunca. ¿Por qué? Porque están en oscuridad. ¿Por qué? Porque Dios no ha sido propicio a ellos. Iglesia, Dios ha sido propicio a nosotros. Su favor está con nosotros. Valorémoslo. Una tercera palabra: expiación. Levítico capítulo 16. Verso 15. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. La tercera palabra que tiene que ver con sangre es expiación. El macho cabrío en expiación. ¿Qué es la expiación? ¿Y por qué tiene que ver con sangre? Porque la expiación que está hablando la Escritura tenía que ver con quitarle la culpa al pueblo. Lo que los había llevado a estos rituales de sacrificios era que el pueblo era culpable. El pueblo había errado al blanco, como se define el pecado. El pecado es errar o fallar hacia la expectativa que Dios tenía sobre ti. Es decir, que Dios te dice: tienes que ir por este camino, y nosotros tomamos hacia otro lado. Eso nos hace culpables de fallar a las expectativas que había sobre nosotros. Muy parecido como cuando tú tienes una expectativa sobre tus hijos y tú esperas que tu hijo estudie, esperas que se prepare, esperas que termine una profesión, una carrera, y estando a la mitad de la universidad te dice: mamá, papá, voy a poner un puesto de hamburguesas o de tacos o quesadillas. Gracias por lo que me dice de estudios hasta aquí, me voy a poner mi puesto. Y tú dices: espérame, no, aquí algo no. Y ya es mayor de edad y va a poner su puesto de quesadillas, su puesto de hamburguesas, y te quedarás con tus manitas frotadas pensando que ibas a ir a una graduación de un profesionista, a recibir el título en sus manos, y te dice: no habrá título. ¿Y cómo te sientes? No llegó a la expectativa, falló a la meta, falló al blanco. Lo que está sucediendo aquí es eso, es que el ser humano
no puede cumplir la expectativa, no puede llegar al blanco. Entonces lo que Dios tiene que hacer para que tú no vayas por la vida después sintiéndote así: ay, ¿por qué no le hice caso a mi mamá? Tanto que me decía que estudiara, yo no estudié. Para que no te sientas así el resto de tu vida y vivas en ese espantoso y horrible infierno de remordimiento de todas las cosas que tuviste que hacer y no hiciste, que tuviste que lograr y no lograste. Lo que hace Dios es que produce la expiación. La expiación que les quite la culpa. Que no vayan por la vida sintiéndose culpables, porque una vez que permites que la culpa entre a tu vida, te vuelves una tarjeta de crédito a quien todo el mundo saquea y no llegas a nada. Escuchen lo que le estoy diciendo. El mundo, si hay gente a la que siempre tiene abajo, es a la gente que carga culpas constantemente. Y te pide lo que quieras y se lo das, y te hace creer que de esta forma te sentirás bien y lo haces. Y te hace creer que si vas a tal lugar vas a estar mejor y lo haces. Muy parecido también a lo que nos pasa con los hijos. Cuando los hijos descubren que tú tienes culpa porque no les diste lo que les tenías que dar, y lo descubren desde niños, porque a veces pensamos, no, que ya cuando es joven, desde que es un infante de 5 o 6 años, él descubre que tú tienes culpa. Tiene culpa porque se iba a trabajar y me dejaba solo. Entonces él percibe que lo dejaban solo, y como lo dejaban solo, entonces comienza a hacerse exigente, y me tienes que comprar, y me tienes que dar, y me tienes que llevar, y tienes que hacer. Y tú, como traes culpa, sí, hijo, lo que tú digas, da. Eso es lo que hace el mundo. Eso es lo que hace el mundo con las personas que cargan culpa. Eso es lo que hacen los esposos cuando traen culpa. Si sabes que mientras el ramo de flores es más grande la culpa. Mientras el regalo es más costoso, es más grande la culpa. De lo que tuvo que haber hecho y no hizo, de lo que tuvo que dar y no dio, de cómo tuvo que ser y no fue. La expiación lo que hace es que literalmente Dios dice: se les arranca totalmente la culpa de lo que no son, de lo que no tienen, de lo que no han logrado, y comienzo a través de la sangre expiatoria a darles la seguridad que no les pudieron dar sus pseudo éxitos personales, sus pseudos logros personales. Se lo comienzo a dar yo. Eso es lo que hace Dios con nosotros. Por eso cuando la sangre de Cristo te marca, cuando la sangre de Cristo está sobre ti, cualquier escenario de la vida en el que estés, tú sabes que es Dios el que te llevó ahí, y te sientes seguro con quien estés. Como dice la canción, y donde estés te acordarás de mí. No, donde quiera. Lo que hace la sangre es darte esa seguridad que no puedes tener tú, porque fallaste al blanco, porque siempre te va a perseguir la culpabilidad. Y como le acabo de mencionar, los diferentes escenarios de nuestra vida donde esto es una realidad, porque todos en algún momento y en algún aspecto de nuestra vida nos sentimos así. Yo me acuerdo cuando llegué a mi casa y dije que iba a servir a Dios. No iba por un puesto de hamburguesas, iba por servir a Dios. Y mi papá dijo: me defraudaste. Y por algún tiempo yo me sentí culpable de que mi papá se sintiera defraudado por mí. Hasta que entendí todo esto. Entendí que aunque yo fuera profesionista, nunca llenaría las expectativas de mi papá. Y nunca llenaría las expectativas de nadie. ¿Por qué? Porque la expectativa más importante en nuestras vidas no es la que tiene una persona sobre nosotros,
es la que tiene Dios sobre nosotros. Porque podemos ser profesionistas, pero ser analfabetas emocionales. Podemos ser profesionistas, pero estar tan podridos por dentro como una persona que no terminó ni la primaria. Así que decidí cumplir la expectativa de Dios y no la de mi papá y no la de mi mamá. ¿Cuántos quieren que la sangre expiatoria de Cristo hoy nos quite esa culpa? Hoy nos haga propicios a Él, nos dé su favor. Hoy nos acerque a Él a través de la redención y que Él se acerque a nosotros. Que nuestra casa, como el territorio de Gosén, estaba apartado porque Dios se iba a acercar a ellos. Que así nos suceda en esta mañana a nosotros. Póngase de pie, vamos a orar. Gracias te damos, Señor.